porque era imposible que el año pasado pudiera estar al 100% como estaba con la rodilla, y en ese sentido sobre todo me ha venido muy bien para recuperar sensaciones a nivel de la lesión. Y ahora, pues bueno, como te digo, con el paso de los minutos y que voy jugando cada vez más, pues me encuentro mejor. ¿Qué similitudes o diferencias ves entre el grupo, la plantilla, el vestuario de este año y de años anteriores? ¿Y en qué medida puede ser importante en la marcha del equipo? Bueno, no sabría qué decirte. Creo que las incorporaciones sobre todo han sido muy buenas, nos han dado mucho nivel a la plantilla, yo creo que se está viendo cada fin de semana, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que se ha mejorado. Y luego sobre todo a nivel humano y el nivel de la gente del vestuario, creo que es muy bueno, son todos muy buenos chavales y eso se nota, ¿no? Cada fin de semana, al final somos como una pequeña familia lo que tenemos allá en el vestuario, y eso cuando saltas al verde, ¿no? Pues creo que se nota. Del tema este de la rodilla que comentabas, ¿llevas a cabo algún cuidado especial, algún tipo de trabajo para cómo está? Sí, está claro que al final yo a mi rodilla le voy a tener que dar trabajo durante toda mi carrera profesional, y en ese sentido yo llevo todos los días prácticamente un trabajo individualizado.